Technology México presenta. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Montserrat, por esa bienvenida a todo el equipo en que han estado muy pendientes por la invitación que me hicieron a participar en este webinar. Yo con mucho gusto estoy por acá compartiendo ya un poquito de lo que ya hemos tenido en experiencia en estos años que hemos estado trabajando en el área legal y de consultoría. Y bueno, efectivamente, pues un poquito me pidieron que yo me presente por allá. Ya más o menos Monse ha leído un poquito de mi actividad profesional. Efectivamente, fui servidor público federal. Trabajé en la Procuraduría Federal del Consumidor en la delegación Yucatán. Posteriormente a ello ya me integré a la iniciativa privada como consultor general certificado bajo el estándar Conocer. He trabajado con emprendedores, estuvimos trabajando para el Instituto Nacional del Emprendedor, estuvimos trabajando para la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, para el Instituto Nacional de la Economía Social, ahí apoyando a los proyectos. Y bueno, en los últimos años, la especialización que he estado adoptando es en temas de cumplimiento normativo, de compliance, en prevención de lavado de dinero, en anticorrupción, soborno, cualquier actividad de esa naturaleza, pues hemos estado asesorando a las empresas. Soy abogado certificado, pertenezco a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, Colegio Nacional, y que pues tiene la particularidad de que asesora, ya sea interna o externamente, a las empresas. Y pues bueno, siéntanse en la completa libertad de preguntar aquí por el chatbox lo que ustedes quieran en el momento que sea. Nada más por allá, de repente en la exposición, pues, se me va algo, le pediría a Monse o a su equipo que ahí me avisen para que yo les dé contestación oportuna, ¿sale? Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, solo tenemos una horita, así que pues vamos a arrancar. Y bueno, el tema son consejos legales para la gente, los responsables de recursos humanos, todo lo que queremos saber. Y me gustaría poner en contexto, primero todo, antes de llegar a esa parte, ¿no? ¿Cómo está la situación, particularmente en México, de las empresas? México tiene un poquito más de 4 millones de empresas, de las cuales el 97% son micros, ¿sí? 97% son microempresas. Un 2% más o menos son pequeñas y medianas, y el 1% que queda son las empresas grandototas. Pero ¿qué tan importantes son las pymes en México, que generan el 72% del empleo de nuestro país y también generan el 52% del PIB anual? Eso es brutalmente importante, las pymes. ¿Y por qué les pongo en ese contexto? Porque las empresas, sí, tienen características todas en mayor o medida igual, exactamente las mismas, ¿sí? Algunas particularidades tendrán las pymes en cuanto a la forma en que operen, más facilidad, no tienen tanta burocracia, pero tienen otras problemáticas como el tema de financiamiento y todo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esas características que vamos teniendo respecto en general en todas las empresas? Tienen capital limitado. Por lo general, las empresas, los dueños o los propietarios son los que le tienen son los que administran, hacen de todo, venden, compran, son representantes de su marca, a veces hasta sin conocimiento profundos en temas administrativos o contables, o hasta ya de repente por allá algunos incluso se meten hasta en la parte legal, googlean, usan Google, ¿no? Le metemos a esto, mala práctica. Ahí más adelante veremos las razones por las cuales no debemos de hacer ese tipo de cosas, pero pues en general digamos que sucede esto, ¿no? Que también son flexibles, les decía hace un momento, ¿no? Se pueden enfocar de repente rápidamente en algún nicho de mercado, en alguna oportunidad. ¿Qué es lo que le permitió, por ejemplo, ahorita en temas de pandemia, a muchas empresas, cuando hablamos de flexibilidad, la posibilidad, la capacidad de poder migrar a un tema digital, a un tema de adopción de tecnologías? Entonces, la empresa que no lo logró, seguramente
se murió, por llamarlo de alguna manera, dejó de existir, o ha estado padeciendo continuamente para poder subsistir o lograr, ¿no?, reenfocar a lo mejor sus baterías en lo que están, en lo que se ha estado haciendo para poder solventar gastos y mantenerse viva. En el tema fiscal, todos tienen el mismo problema, ¿no? Se vuelve un pago, ¿no? O sea, realizarlo cuando hay seguridad social también, ¿sí? Sufren, batallan muchísimo. Un problema que le atañe necesariamente al área de recursos humanos es que muchas de las ocasiones no hay el personal calificado, no lo encontramos, no hay una debida selección. Hoy día se requieren o es mucho más demandado tener personal especializado y capacitado el tipo de negocios que se están haciendo. Muchas veces también la posibilidad del empresario de no contar con una formación de administración, pues hace que no tengan una visión a largo plazo, no haya estrategias, no hay objetivos, no hay indicadores que puedan ayudarles a toma de decisiones. Y pues evidentemente, pues mucho menos en el tema tecnológico, vamos a tener vigilancia tecnológica, vamos a tener ejercicios de benchmarking o mirar qué es lo que está haciendo el mercado, ¿no? Tomar buenas prácticas o ver hacia dónde se está dirigiendo para poder reenfocar nuestras baterías. Rara vez encontramos en las pymes innovación, y de repente vemos que detallitos simples, ¿no? La incorporación del WhatsApp, del Facebook, dices, ya estoy innovando. Bueno, pues eso no necesariamente tiene que ser una innovación, pero a veces es tan limitado de repente el manejo de incorporación de tecnología que así se ve, ¿no? Obviamente, tema de la capacitación, rara vez se le pone énfasis, no hay procesos, falta liquidez. Y bueno, evidentemente esas características pues desembocan en problemáticas. Es inevitable no hablar de esto. ¿A qué los lleva? ¿Qué es lo que sucede con todo esto, ¿no? En general, digamos, no se le da o no le agregan valor. La problemática más, digamos, grave de todo esto es que no se genera un valor. Perdón, disculpen, yo me estaba yendo de largo y no están viendo mis diapositivas. Las problemáticas es básica, ya la que la mencionábamos, les decía, la poca generación del valor, ¿no? El no contar con tecnología, el no contar con gente capacitada, pues obviamente me va poniendo en desventaja en el mercado. Y bueno, hay algunas situaciones, ¿qué es lo que sucede cuando no cumplimos, no tenemos estas cosas? Tenemos muchas áreas de mejora, ¿no? La posibilidad de tener todo en orden, y me da oportunidad de conseguir financiamientos públicos o privados, me da la posibilidad de tener acceso a programas de gobierno, pues cuando existan subsidios, el que me vuelva yo atractivo para la posibilidad de conseguir inversionistas, personas que les guste mi negocio, mi proyecto. Eso también es una gran posibilidad. Hoy la incorporación de ángeles inversores, de tecnologías, me va a permitir crecer de una manera mucho más acelerada, pero pues para todo esto necesitamos orden, ¿no? ¿Qué otro? Cuando son empresas familiares, caray, nos encontramos en problemas brutales en el aspecto no solamente de orden administrativo, sino que también la falta de preparación tienen muy, muy particulares, ¿no? Y ahí un dato, ¿no? Que también un poquito regresando al dato que les daba, del 90 y tantos por ciento, 98%, 99% de empresas de pymes en México, cerca de más del 70% son empresas familiares. Y de esas empresas familiares tenemos el dato de que aproximadamente
la mitad es la que pasa a la segunda, tercera generación. Entonces, imagínense ustedes la problemática que eso también conlleva, las limitantes que se van dando. Obviamente, les decía también, esta parte de incumplimiento nos va a llevar a tener mala reputación, a crecimiento, la muerte del negocio, a reducción de clientes o ventas. Pero si ya lo aterrizamos a un punto, que es lo que nos atañe del webinar del día de hoy, vamos a ver, no todas las empresas manejan un área como tal de recursos humanos, ¿sí? Independientemente si la tienen o no, hay cosas indispensables que se tienen que hacer. Vamos a partir del hecho de que la mayoría de las empresas cuentan con esta área. Hoy, dadas las circunstancias, los avances, los cambios que están teniendo la manera de hacer negocio, podemos determinar que hay una manera tradicional de concebir el área de recursos humanos y los nuevos roles a los cuales se tienen que ajustar. Y vamos a especificar un poquito, ¿no? Cuando hablamos del rol tradicional, estamos hablando de que pues, el área de recursos humanos, por lo general, el perfil de la gente que se encarga, pues son gente que tiene un perfil administrativo, de contabilidad, por ahí alguna especialización en desarrollo organizacional, psicólogos, ¿no? Como que hay una baraja bastante amplia. ¿Qué es lo que sucede? Dependiendo de la formación, son el tipo de interés o énfasis que le voy a hacer en ciertos temas. De repente dejamos de lado, ¿no? No lo vemos desde un punto de vista mucho más integral. Entonces, el manejo de las relaciones con los empleados, ¿no? O sea, uno de los principales roles tradicionales es bueno, resuelve el conflicto, cualquier problema que haya entre los empleados, pues ahí vayan a recursos humanos y que vean ahí cómo lo resuelven, ¿no? Y ahí tenemos al contador, al administrador, ahí sufriendo por ver cómo logramos llegar a algún acuerdo con la gente que está teniendo alguna bronca. El tema de crear una estructura de la organización, de planear qué es lo que necesita, ¿no? Mi organigrama, qué puestos, qué áreas son las que se necesita, y evidentemente la gestión de los nuevos talentos, el tema de la selección del personal, la satisfacción laboral con los empleados, la administración de los beneficios, ¿no? Las vacaciones, primas, regalos, bonos, en que se puedan ir generando, la evaluación del desempeño, el control del personal, el clima y la satisfacción personal y el manejo de las compensaciones. Bueno, entonces ahí digamos que es como que entra lo más tradicional, ¿no? Digamos que esa es como que la parte muy administrativa. Ahora, hay algunos de los roles que cumplen el área de recursos humanos que tienen un impacto en el área jurídica, y por eso hacía una distinción ahorita con esto, ¿no? Hay otras, digamos, 4 actividades que directamente inciden con la parte legal, ¿no? Una parte es capacitación y adiestramiento, ¿sí? ¿Y por qué incide directamente? Por lo menos en México, es una obligación por parte del patrón darle capacitación y adiestramiento a sus empleados y que tengamos que tener planes para ello, que pueden ser anuales o bianuales. El proceso de capacitación onboarding, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera, yo recuerdo que cuando entré a algún lugar a trabajar, que no fue bueno, en algún momento, que no fue la Procuraduría del Consumidor, en el gobierno, recuerdo muy bien que me dijeron, ahí está tu computadora, si tienes alguna duda, habla con el fulanito de tal y él te va a decir qué vas a hacer. Jamás se me va a olvidar eso, porque me pasé literalmente una semana pepenando qué es lo que iba a hacer, hasta que en algún momento la inercia, todos me empezaron a dar qué hacer,
y me fui adaptando, fui entendiendo que mi puesto era como un comodín, ¿no? Pero bueno, esa anécdota jamás se me va a olvidar lo viví en carne propia. Cuando pasé la iniciativa privada, en algún momento fui gerente regional de una empresa de transporte, me tocó una capacitación muy completa, muy distinta a la que había aparecido yo en la administración, en el gobierno. ¿No? Ahí me llevaron una semana a capacitarme para que conociera las instalaciones, para que conociera cómo funcionaba la empresa, cuáles áreas eran las que estaban y por lo menos tuviera yo conocimiento de la gente con la que iba a tratar. Yo estaba en el área de Yucatán y la empresa tenía su matriz en la Ciudad de México y bueno, poder entender cómo hacían las cosas, el proceso fue bastante completo. Hoy, en retrospectiva, fue bastante incompleto, pero vamos hablando de hace unos 15, 20 años, la realidad de las cosas es que a mí me pareció bien interesante porque no sabía de muchas empresas que hicieran esas cosas. Entonces, el tema que forma parte también del proceso de capacitación se vuelve relevante. El tema de los estándares de la cultura empresarial, ¿no? El definir políticas, el definir principios que van integrados con la misión, con la visión, con los valores y la consecución de los objetivos, también impacta en esta parte de recursos humanos, en mantener un ambiente de trabajo saludable y parte de la administración del personal, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es a qué estamos enfocados o cuál es digamos, la parte importante, ¿no? De que se vuelve un elemento indispensable, ¿sí? Para el negocio, el área de recursos humanos. Y digamos que hay tres tipos de roles. O sea, si los concentramos todos en un nuevo rol, son tres cosas básicamente las que son las más importantes. Uno, la primera, en la parte estratégica y de liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la parte que concentra el enfoque que tiene el negocio. Si el área de recursos humanos no entiende cómo funciona el negocio, hacia dónde quiere ir en un corto, mediano y largo plazo, y qué es lo que estamos buscando, difícilmente vamos a poder encontrar al capital humano y al talento que nos vaya a servir en ese momento, que no sea útil, que se ajuste a las necesidades del negocio. Y evidentemente también que conozca la cultura organizacional. ¿Por qué? Y eso se vuelve trascendente, importante. Hoy muchas empresas, esa parte, ¿no? Cuando le doy clase a mis alumnos y les platico, la misión la misión, visión, valores, es el alma de la empresa, es como es el reflejo de lo que somos. Tenemos que compartir también esos valores. Si yo no comparto valores, vamos a algo muy simple y muy sencillo, el tema de la transparencia, la honestidad, la integridad, ¿sí? Y a mí me gusta hacer negocio, pues con algunos trucos, ¿no? Por allá de darle alguna lana a alguien para que me compre más rápido mi producto, o pues a lo mejor incidir en alguna licitación en la que yo voy a ser parte, aprovechar en algún contacto, pues bueno, eso ya deja de fuera el tema íntegro en la parte ética, ¿no? Entonces, si vamos a competir va a ser en cancha pareja y a lo mejor a mí como empresa pues, no me va a encantar trabajar bajo esa modalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios que van a regir? Y pues yo al momento de incorporarme tendría que tener que vayan de la mano, que los pueda defender y los crea, ¿no? Entonces, ahí esa parte se vuelve fundamental para, por lo menos hoy, yo creo que sí tiene que ser muy importante para la gente de recursos humanos que lo tengan en el radar, porque nos va a ahorrar muchos problemas. Y eso lo vemos desde el primer momento, el momento en que sacamos nuestro aviso en las bolsas de trabajo o lo publicamos en algún medio, o encargamos a alguna empresa que se encargue de hacer ahora sí que la cacería del talento, pues desde ese momento tendríamos que tener muy clarito esto, ¿no? A veces cometemos el error y entra uno a Facebook, ¿no? Y se encuentra el típico aviso,
¿no? Se solicita personal para el área de cocina, que tenga entre 25 a 45 años, dispuesto a trabajar, a ponerse la camiseta, ¿qué es, no? En mexicano, ponerse la camiseta es, te voy a explotar, te voy a reventar, no te puedes quejar, si quieres, y si no, pues ahí va a encontrar a alguien más que se acepte, en trabajar bajo esas condiciones. Escucha muy crudo, muy feo, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces, si queremos evolucionar también como organizaciones, pues tenemos que adoptar buenas prácticas. Entonces, ahí es donde se vuelve importante esa parte, ¿no? Y por qué también el liderazgo, ¿no? Porque a lo mejor no somos los directores de la empresa, no somos los dueños, no somos los patrones, pero sí vamos a hacer reflejo ante la gente nueva que está incorporándose, a la gente con la que tenemos que interactuar, ¿no? Entonces, por eso se vuelve importante, no nada más un movimientos estratégicos de cómo se gestiona todo lo que hay en recursos humanos, sino también de que seamos ese fiel reflejo de los valores de la alta dirección. Un segundo rol sería el cuidado de los trabajadores y la cultura organizacional, ¿sí? Que va de la mano con lo que decía hace un momento, ¿no? El que yo genere una conexión entre el trabajador y la organización, el verdaderamente sentir los colores o la identidad del negocio, ¿no? De repente hago las comparaciones, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes hacen el ejercicio cuando entran por ejemplo, una red social como LinkedIn. Perfectamente podemos identificar qué empresa tiene esto, ¿no? Y por allá veía yo a una publicación, de repente veía yo a una panificadora muy grande aquí en México, que tiene un osito, y la parte de reclutamiento, que la gente se siente muy contenta, muy identificada, y le toman fotos, ¿no? Al key de recibimiento, tienen un osito de peluche, tienen la pluma, tienen la libreta, la agenda, ya pasaron por un proceso para poder conocer lo que implica trabajar en esto, ¿no? Y esa parte de agradecimiento y el que se sientan en casa, que se sientan a gustos, para que puedan rendir, para que puedan explotar ese talento, es lo que se hace muy bien en las organizaciones grandotas, ¿no? El reto de repente viene en que las chiquititas tengamos la oportunidad de empezar a generar esto. Yo siempre les digo a mis clientes, a la gente con la que participo en conferencias o en pláticas, es más fácil hacerlo en negocios chiquititos que en la empresa grandota. En la empresa grandota hay que mover un monstruote, ¿no? Y necesitan muchos recursos. Aquí no, y yo les diría, apelen más al tema de la creatividad, qué es lo que buscan. Estamos en unos procesos de cambios generacionales que también impactan muchísimo en las formas de trabajar. Veía yo, ¿no? Y si no lo han visto, chequenlo, vean la película Pasante de Moda, que específicamente en la parte, digo, que no la ha visto, pues es un señor de la tercera edad que pues, ya no tiene nada que hacer y encuentra un programa para trabajar en una empresa formada por puros millennials y centennials, y ver el único mayor, una persona ya jubilada que pues va a pedir trabajo y lo asignan como asistente de la directora general, pero va a lo rescatable, ¿no? Lo que digamos con lo que compagina con el tema de cada vez cuando le hacen la relación de la entrevista por el área de recursos humanos, señor, más de 70 años, le pregunta el encargado, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa para los siguientes 10 años, ¿no? Y la cara de la persona, ¿no? 10 años no se va a vivir, güey. O sea, ¿por qué me preguntas eso? ¿No? De repente dejamos, ¿no? Deshumanizamos toda esta parte por hacerlo todo mecanizado. Y el chiste de esto es que pues, no se pierda esto. Al final estamos tratando con gente, caray. O sea, no podemos perder de vista de que la organización, por muy grande que sea, por muy organización que sea, pues la gente es lo importante. Entonces, esa es la lección al final, ¿no? Y por eso tenemos que mantener ese cuidado por los trabajadores, involucrarlos, ¿no? Y yendo a un tema muy legal, ¿no? Muy jurídico,
En el caso específico, ¿no? Por ejemplo, en la norma 35 de riesgo psicosocial, si hacemos un análisis, caray, o sea, hay muchas cosas que por lo menos como mínimo tendrías que hacer o tendríamos que hacer dentro de las organizaciones para prevenir consecuencias como el estrés, porque pues, el estrés no es como tal un riesgo, es una consecuencia de un riesgo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que preservar, ese equilibrio entre la vida familiar, entre la vida del trabajo. Fíjense, igual, en una manera igual de anécdota, yo recuerdo muy bien las cosas que más me llamaron la atención cuando me incorporé a la administración pública, por ahí de los, ¿qué fueron los 2000, 2007, 2008? Recuerdo muy bien que había una política que a las 6 de la tarde no podías estar en tu oficina, o sea, a las 6 de la tarde terminaba tu horario y te decían, señor jefe de servicio, señor delegado, usted absolutamente no tiene nada que hacer en la delegación, por favor váyase a su casa porque a nosotros nos interesa que ustedes tengan una vida familiar, una vida equilibrada para que ustedes puedan rendir. Lo que ustedes no hicieron entre 9 de la mañana y 6 de la tarde, seguramente no lo van a terminar a las 9, 10, 11 de la noche, así que por favor traten de cumplir en sus horarios. Y eso, en esa parte de la administración que me tocó, cuidaban mucho esa parte humana, ese recurso, a la gente la cuidaban, la protegían, la capacitaban, y fue una buena experiencia que nunca me imaginé vivir dentro del gobierno. Y pues a lo largo del tiempo he visto mil y un opciones que toman las empresas, sobre todo las chiquititas, ¿no? Para poder mantener a su gente contenta. Les repito, no es a veces necesario que sea un tema de dinero, hay que ser creativos. De repente por allá recuerdo muy bien a una empresa que hacía sus evaluaciones anuales y les preguntaba a la gente que reclutaba cómo se sentía retribuida, ¿no? Porque tenían, ahora sí que, perdón la expresión, de chile de dulce y de manteca, la gente, tenía gente muy jovencita, gente ya mayor, gente que de diferentes generaciones, que cada quien hacía las cosas en función de sus habilidades, y les preguntaban cómo se sentirían retribuidos por el trabajo, ¿no? Y algunos decían, no, pues es que a mí denme días de descanso, a mí me interesa que me den un bono. Los más básicos, curiosamente, las generaciones nuevas, lo que les gustaba era un tema de reconocimiento, ¿no? Pues a mí ponme mi foto ahí en el mural que hay empleado del mes, o reconóceme algo que yo haya hecho, o invítame a comer algo que pues, no me va a costar, ¿no? La convivencia con mis amigos, cómprame un pastel. Recuerdo que específicamente había una secretaria que decía, quiero un pastel de chocolate para que yo comparta con mis compañeros de área, ¿no? Entonces, se vuelven cosas tan simples, tan sencillas, que vale la pena tener asignado un recursillo por allá y contemplarlo, pero que se vuelve muy fundamental, ¿sí? Tener bien definido esos mecanismos, esas políticas para cuidar a los trabajadores y cuidar esa cultura organizacional. Ojo, y cuando hablo de cultura organizacional, no estoy hablando de modas, de que ay, ahorita podemos hacer esto, no, sino es algo que tiene que ser una manera de vida, una forma de vida, porque esto inmediatamente impacta el tema de integridad, ¿no? De cómo hacer las cosas. Por eso hablamos de cultura. Y cuando no la hay, será responsabilidad y parte de lo que tengan que hacer dentro de su área, de implementar actividades, implementar políticas, implementar todo lo que sea necesario para poder reeducar a la gente y puedan estar en la misma sintonía de lo que tiene hoy en la empresa o lo que estoy requiriendo. Un tercer rol lo definiríamos como sea defensor de ese cambio y desarrollo organizacional, que se vuelva un vínculo entre las necesidades de la organización, ¿sí? y los asociados o los empleados o los colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese compromiso y hay una satisfacción del empleado, nos va a permitir ver resultados mucho más rápidos por parte de cada una de las áreas. Vamos a poder ver gente proactiva, vamos a poder gente con iniciativa, y va a ser mucho más fácil implementar cualquier tipo de programa que podamos tratar de ir haciendo. La resistencia al cambio se va minorizando
y continuamente esos ejercicios van a hacer que la gente se adapte de una manera muy fácil, que se vuelva muy flexible mi planta laboral y más receptiva a cualquier cambio que se pueda ir generando, ¿no? Entonces, estos creo que son los tres roles muy nuevos que integran todas las actividades y le resumiría así: estrategia y liderazgo, cuidado de los trabajadores, ¿sí? Y su cultura organizacional y defensa al cambio y desarrollo organizacional. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? O sea, es inevitable que no tengamos problemas en las áreas de recursos humanos, ¿no? Y entramos a cuál es los más comunes, ¿no? Son temas que tienen un impacto en el orden administrativo y en el orden jurídico, ¿sí? A veces por allá irresponsablemente, y lo digo con todo respeto, no hay recurso para contratar a un abogado y pues a ver cómo nos las ingeniamos. O a veces el patrón, tan sencillo que es como, pues, chécalo en Google o pregúntale a alguien y ahí lo resuelves, tú te encargas, ¿no? Pide el formato, pregunta cómo se hace y tal. Y ahorita vamos a ver no solamente qué consecuencias, sino no solamente los errores, sino qué consecuencias pueden traer. Vamos a empezar por los más sencillos, los que digamos que no tienen un impacto tan directo en la parte jurídica, ¿no? El manejo de conflictos, un manejo inadecuado de conflictos puede resultar de algo tan sencillo, ¿sí? Hacer algo brutalmente complicado por un mal manejo de esto, ¿no? De un conflicto. Errores en la contratación, porque no hay perfiles de puesto, porque no tenemos bien identificado qué es lo que van a hacer, por las razones que sean. Hay errores en la contratación, también puede ser un error, es un error muy común en el área de recursos humanos. Una mala comunicación, que haya mucha resistencia al cambio, inadecuados procesos de entrevistas, la falta de documentos o documentos que no me sirvan para poder generar un expediente correcto, la promoción de personas que no tengan el perfil adecuado, el omitir, saltarse procesos de desempeño, la falta de pago competitivo, los pagos de beneficios que estén descontrolados, pagos a quien no se debe o a lo mejor que no tengan una política definida para ello, el tema de decepción de los nuevos empleados que a lo mejor veían una posibilidad de hacer algo y pues, al final después de que están adentro se dan cuenta de que no es así, no lo van a poder lograr, y la pérdida de buenos talentos. Ahora viene la parte complicada, ¿no? Hay errores que pueden tener impacto jurídicamente, ¿no? Y uno de esos es que no tengamos bien definidos cuáles son las políticas para temas de discriminación y abuso. Hoy es indispensable que aunque yo tenga 3 o 4 o 5 empleados o 10 o más de 100, tenga políticas de discriminación y abuso, ¿sí? Tenemos que contemplarlas, pues pareciera que no es importante, pero cada día se vuelve mucho más relevante el tema de defensa de los derechos humanos y tener políticas adecuadas y ajustadas para el tema de no solamente de discriminación, hablamos de raza, sexo, preferencias políticas, religiosas, equidad de género, acoso sexual, mobbing, todo esto debemos de preverlo, aunque sea en un mínimo, y tenemos que aprender a identificar qué es, dónde están fallando para poder tomar las medidas. Ojo, no porque diga discriminación y abuso, chispas, tengo que hacer un montón manuales y un montón de cosas. Bueno, vamos a ajustarlo a las necesidades de cada empresa, que eso es una de las cosas que se tienen que hacer. No, por eso nunca les recomiendo hacer copy-paste o revisar San Google. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo googleo políticas para no discriminar en una empresa, pues me salen a lo mejor de Cemex, o me salen las de Televisa, o me salen las de a lo mejor Fejer, pero a lo mejor esto no me va a servir porque mis servicios no son iguales, porque mi área no es igual, porque mis ideas son completamente diferentes. Algo tan simple y tan sencillo como lo siguiente, ¿sí? No es lo mismo la gente que vive en el norte, en Monterrey,
por los hábitos, la cultura de trabajo que tenga en Guadalajara, la que tiene en la Ciudad de México, la que hay en Campeche o en la que hay en Yucatán. Entonces tenemos que tropicalizar todas esas cosas para poder tener buenos instrumentos que nos defiendan. Un despido incorrecto nos puede costar, no caro, carísimo. Un despido incorrecto, una demanda laboral nos puede costar incluso el cierre de nuestro negocio. Así de dramático. Un mal manejo de redes sociales. ¿Y por qué pongo como el manejo inadecuado de las redes sociales? Porque puede tener impactos en reputación, puede tener impactos en filtración de información confidencial, puede tener impactos en violación precisamente a alguna norma relacionada con discriminación, con abuso o generación de violencia de género, acoso a compañeros, a terceros, o un tema de menospreciar a la misma compañía. También puede tener, lo encasillo dentro de esos errores con impactos jurídicos. La generación de contratos inadecuados, y cuando hablo de contratos inadecuados son que a lo mejor no son los correctos, a lo mejor son formatos ya antiguos que ni siquiera están ajustados a las nuevas realidades, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ajustamos qué es lo que hicimos muchos para contratos por el tema de la pandemia, por el tema de teletrabajo, hicimos contratos nuevos, metimos adendums, acuerdos. ¿Qué fue cuál fue la política que tuvimos o la decisión que esto, ¿no? Y a veces la persona que está en el área de recursos humanos, pues no tiene conocimientos en el área legal, no siempre, ¿no? O sea, podemos tener a lo mejor una barnizada de lo general, pero pues eso no significa que podamos tener la herramienta adecuada para tomar de decisiones y poder defendernos adecuadamente. Y ahorita les explico por qué razón hablo tanto de defender adecuadamente. La mala administración de documentos igual me puede generar una serie de problemas, sobre todo cuando tengo documentos con datos sensibles. Y por datos sensibles estoy hablando de expedientes clínicos, estoy hablando de información personal, financiera, de ese tipo de cosas. Sí, también podemos tener consecuencias del orden legal. La falta de capacitación y adiestramiento, la poca previsión que le podamos dar a nuestros empleados en materia de seguridad e higiene, o la inobservancia de estos temas, la falta de manuales de puestos, ¿no? Y del organigrama, porque no tengamos perfiles adecuados, porque no tengamos funciones claras, el incumplimiento de cualquier derecho en derechos laborales establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Acuérdense que para efectos de derecho laboral es un derecho social irrenunciable, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Tengo un trabajador que tiene otro trabajo en la tarde, pero me dice que como le quitan mucho dinero, no quieren que yo lo dé de alta aquí en la mañana. No, señor, desde el momento en que es tu empleado, lo tienes que dar de alta en el Seguro Social por una razón muy simple y muy sencilla. Si ese trabajador se accidenta, se muere en tu horario de trabajo en el transcurso al otro, ¿sí? El día de mañana la responsabilidad es tuya como patrón, ¿sí? Y te va a costar carísimo cuando veas que el Seguro Social venga a requerirte por qué razón no lo habías dado de alta, ¿sí? Entonces hay cosas que, aunque los trabajadores les digan, no me interesa, no quiero, me va a afectar. Pues sí, pero los que se ponen en riesgo son ustedes como empresa, o ponemos en riesgo a la empresa, a veces hasta por hacer algún favor. Entonces tenemos que tener clarito esos puntos. Y obviamente también el tema de las violaciones a las leyes. Si no tenemos hoy muy claro y se las cantamos a los colaboradores de que no se permiten prácticas de soborno, corrupción, de lavado de dinero, están violando la ley y además están poniendo en riesgo también a la empresa. Bueno, ¿dónde encontramos el marco jurídico, el respaldo de todo eso? Todo esto lo vamos a encontrar en la Constitución, ¿sí? En la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Les repito, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social y que debe de efectuarse en condiciones que asegure una vida digna
y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. No se pueden establecer condiciones que impliquen discriminación entre sus trabajadores. Y nos va a decir que es de interés social y garantizar un ambiente laboral libre de discriminación, de violencia, que promueva y vigile la capacitación y el adiestramiento, la formación para el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad, la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que deben estar generar para los trabajadores como a los patrones. No está sencillo lo que marca la ley del trabajo, pero ahí está, lo tenemos que cumplir. ¿Qué otra normatividad complementa a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo? Las normas oficiales, y tenemos por allá la 19, que es para el funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene. Tenemos la norma oficial mexicana 30, que son servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos a la 35, que es el de riesgos psicosociales. Tenemos el reglamento federal de seguridad y salud del trabajo y la norma mexicana 25, que habla de igualdad social y no discriminación. Hay otras leyes que son importantes cubrir, que son la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para acceso a mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Responsabilidad Administrativa, el Código Penal Federal, la Ley Federal para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo esto, ¿cuál tiene una razón? Que conozcamos, sepamos, tenemos que prevenir y evitar reaccionar, ¿sí? Nos sale más barato prevenir que ya cuando tengamos el problema, cómo lo solucionamos. Y viene aquí la parte importante, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Cómo le hago? Porque hoy dentro de las obligaciones del patrón, digo, tengo que cumplir todo lo que marca la ley, todo lo que marcan las normas oficiales mexicanas. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que cubrir con todas las condiciones generales de trabajo, de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Tengo que darles capacitación, tengo que hacerles exámenes médicos, tengo que guardar consideración y buen trato a los trabajadores, hay que cumplir con los reglamentos internos, tenemos que fijar visiblemente todo lo que hable de reglamentos y condiciones de normas oficiales y reglamentos internos. Tenemos que cumplir con condiciones de emergencia, de protección civil. Tenemos que estar pendientes del tema de la inspección y vigilancia. Tenemos que contribuir al fomento de actividades culturales para los trabajadores, como deporte, proporcionarles equipos, utensilios para trabajar, darles, cumplir con las disposiciones para mujeres embarazadas, permisos de paternidad, va una serie de beneficios por allá que están y que de repente no las consideramos, pero es parte de las obligaciones. ¿Y cómo le hago? A través de adopciones de buenas prácticas. Ahí viene y empieza la parte importante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a partir por algo muy sencillo. Una buena práctica es toda acción, proceso o experiencia que se rijan bajo valores, bajo normas y reglas que emita cada organización y lo que establezca la ley de la materia. ¿Para qué? El objetivo de estas buenas prácticas es tener empleos decentes, tener remuneraciones justas, que la gente esté en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad, de respeto tanto a su persona como a las organizaciones en las que presten sus servicios, ¿sí? ¿Y cómo rayos le hago? Ahí viene la parte importante. Respetar sus principios y derechos fundamentales. ¿Y esto cómo lo hago? Tengo que tener contratos y tengo que cumplir lo mínimo que digan. Me causa, a veces no sé qué sentir cuando veo un anuncio en redes sociales o en alguna parte y veo que sacan, que dicen prestaciones mínimas de ley. Entonces, bueno, o sea, no sé por qué lo anuncias, si eso es lo mínimo que debes dar. O sea, no es como que un plus y es, Dios, gracias por darme lo mínimo, ¿no? O sea, es tu obligación. Prestaciones superiores a la ley. Bueno, por allá a lo mejor alguien lo toma como un tema de valor, ¿no? Pero dices, prestaciones mínimas, pues, oye, pues es lo mínimo que me tienes que dar, o sea, y eso ni siquiera es porque seas buena gente, es porque te lo exige la ley. Entonces, uno primero es respeto a lo básico que te
que te dan los ordenamientos de la materia laboral. 2, que haya una cooperación mutua constante entre asociados o colaboradores y los patrones. Y como les decía hace un momento, que tengan políticas diseñadas para eso, que generen esquemas de capacitación, que generen canales de comunicación para que la gente pueda sentirse cercana y pueda compartir su sentir y puedan ser proactivos para la mejora del clima laboral, para que sean más eficientes, para que tengan muchos mecanismos para que funcione bien. Mediación en los conflictos, adopten prácticas de mediación, no busquen los litigios, traten de que todo se resuelva internamente. Si no lo pueden resolver con la propia gente, hay gente especialista que les puede ayudar en esto, incluso hasta para el tema del despido de un trabajador. Antes de llegar a la junta, traten de hacerlo. Yo en el despacho trato de que todo se resuelva a través de un retiro voluntario, pero no engañar al trabajador y explicarle la razón por la cual ya no es necesaria la prestación de sus servicios y pues que no podemos entender porque nos hacemos mucho mal, ¿no? Y a lo mejor suena muy romántico o muy tonto, pero da resultado. Yo les puedo decir que hoy de lo que hago, rara vez llega a un litigio y muchas veces hasta el mismo trabajador lo entiende y dice, no, pues es que yo me arreglaría, pero ya me dijo mi primo, mi pariente, un abogado que yo mejor demande. Y dices, bueno, a lo mejor ya tiene una influencia ya de parte, pero siempre va ahí un resquicio de que pues, voy a querer negociar, ¿no? Y muchos de lo poco que se ha ido al litigio, incluso muchos de esos, a la mitad te dicen, mejor me arreglo contigo y ya dejo de estar batallando, porque es muy desgastante. Traten, es una buena práctica tener medios de mediación para evitar conflictos internos, que tengan canales de comunicación bien identificados, aunque sean pequeñitos, tengan un correo, un buzón de sugerencias, manéjenlo, tengan la puerta abierta de su área para que la gente pueda, que le den seguimiento, porque el chiste no es, metí mi queja o mi sugerencia al buzón, ya ahí tiene años y nadie lo abre, sino es, ¿qué garantía que eso funciona? ¿No? Y garantizar esa secrecía en el caso de alguna queja, alguna denuncia y también el seguimiento, ¿no? De que lo que me estás planteando, oye, te voy a informar, mira, fíjate que tomemos en cuenta esto, vamos a hacer tal cosa, ¿qué propones? Que se tomen medidas para poder hacerlo. Esa es otra buena práctica. El tener bien clarito en qué condiciones vamos a repartir las oportunidades, ¿no? Que se traten de estar equitativas en la medida de lo posible, que haya mecanismos de inclusión laboral, que haya un equilibrio entre la vida laboral y personal, que haya prevención de conductas dañinas como acoso, como el mobbing, ¿sí? Que haya una formación integral. Cuando a veces me piden hacer planes de capacitación y adiestramiento, yo lo que les digo es, mete algo que no sea necesariamente del trabajo. ¿Por qué? Porque tu trabajador también es un ser humano y necesita a lo mejor otro tipo de capacitaciones que ya son más personales, ¿no? Y que a lo mejor no puede por la dinámica o le da pena o le da miedo y que tenga esa oportunidad de capacitarse de una manera más integral. Transparencia en los procesos de la organización, que tenga seguridad laboral y el buen uso de las TICs. Eso sería ahorita, digamos, las buenas prácticas que yo les recomendaría. ¿Cuáles son esos beneficios? Los beneficios son incremento de su ventaja competitiva, seguramente van a tener mucho mayor rendimiento por parte de los trabajadores, van a reducir conductas indebidas, van a atraer mejor talento, se van a volver una empresa deseable para poder trabajar, van a globalizar un poco sus mecanismos de operación, van a haber mejores márgenes de ganancia. Si a la empresa le va bien, seguramente a los trabajadores les va a ir bien, ¿sí? Y la generación de confianza y una mejor reputación va a generar un ambiente de sostenibilidad dentro del negocio. Por el contrario, ¿cuáles pueden ser los riesgos? Los riesgos son altos y no vale la pena, ¿sí?
¿dónde están? Internamente, pues, algunas sanciones administrativas o así los puedo combatir, pero el problema es que puedan derivar en delitos o en alguna situación del orden jurídico, ¿no? Entonces, eso es lo que no vale la pena junto con el tema reputacional. Hoy la reputación de las empresas les cuesta mucho y vean ejemplos de desastres por mal llevados, crisis de redes sociales o de algún asunto, ¿no? Veíamos hace poco una cadena de hoteles muy famosa en la Riviera Maya, se murió una persona y fue una crisis mediática mal llevada que les generó seguramente un impacto negativo, ¿no? Y que van a tener que trabajar mucho para reconstruir la parte de su reputación en esto, ¿no? Por allá tenemos al mal uso, ¿no? Alguien que se molestó en redes sociales porque lo despidieron y todavía con las claves escribió mal de la empresa, han sucedido. Entonces, eviten, vamos a evitarlo porque pues, tiene impactos que a veces no se pueden cuantificar. ¿Con qué los dejo o con qué los invito? El patrón tiene que invertir en la cultura preventiva de riesgos laborales. Traten de asesorarse, traten de empaparse. Hay gente participen en foros como este webinar, en la oportunidad que ustedes vean, diplomados, cursos, YouTube. Digo, ahorita la tecnología nos permite tener muchísimas opciones para poder capacitarnos. Es una buena práctica, es una buena medida, les va a servir a ustedes. Esperamos en nuestros cursos en línea y presenciales. Technology México agradece tu participación.